¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es tu programa Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Cuando vamos al médico por alguna dolencia, nos van a dar un tipo de medicina con ciertos días de ciertas terapias ya que uno está acostumbrado, medicina convencional. Pero a veces la abuela nos manda que tomemos alguna hierba, algún brebaje. Nos dicen también, vaya usted a hacerse acupuntura, vaya a hacerse terapia con imanes. Esto es medicina complementaria, hay medicina tradicional. Hay varias alternativas, varias opciones que nos van a complementar quizás a la terapia convencional que recibimos siempre cuando vamos al médico, pues en la posta o al hospital. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Hemos invitado a la doctora Claudia Matos. Ella es exalumna de acá de la Casa de Estudios Cayetano Heredia. Ella es actualmente la presidenta del Comité de Medicina Tradicional y Complementaria del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo estás, Claudita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Leli, por la invitación al programa. A ti para aclararnos todas estas dudas que tenemos con tantos nombres que existen de las opciones que hay para mejorar pues, la salud de las personas. Empecemos, ¿qué es medicina complementaria? La medicina complementaria lo dice el nombre. Está tratando de complementar a lo que nosotros normalmente hacemos, que se llama medicina convencional o incluso se llama medicina alopática. Esa es la medicina que nosotros estudiamos en la Facultad de Medicina. Y lo que hace la medicina complementaria es utilizar herramientas que ayudan a complementar esas terapias para hacer que las personas salgan más rápido de su problema o incluso para darles alguna opción extra a su problema, ¿sí? Esto indica entonces que voy a recibir la terapia del médico, qué sé yo, la medicina, las pastillas, más algo extra. Como lo que mencionaste hace un rato. La acupuntura, por ejemplo, es una terapia complementaria. O las prácticas de yoga o meditación. Básicamente también algún tipo de fitoterapia. Todas estas herramientas, un ejemplo simple, cuando, por ejemplo, las embarazadas a veces no pueden consumir muchos medicamentos, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, si están con náuseas, se les puede dar algún tipo de fitoterapia para que precisamente les baje las náuseas. Algunos utilizan, por ejemplo, el jengibre o el kion, ¿sí? O cuando estuvimos en la época del COVID, cuando había mucha molestia para la garganta, para evitar usar tanta medicina, porque ya estaban con tratamiento, también se les podía dar de repente utilizando el jengibre o el kion para bajar un poco el malestar de la garganta. Esas son herramientas complementarias. Eso no quiere decir que reemplaza la terapia o el tratamiento regular o convencional, sino que lo complementa. Y cuando una persona va al mercado y compra sus hierbas para tomar sus infusiones, ¿esto es medicina tradicional? Ah, buena pregunta. Hay una diferencia entre medicina tradicional, complementaria, integrativa y alternativa. Ya, confuso. Poquito confusa. Cuéntame, ¿qué es tanto nombre? De hecho, la mayoría los confunde entre los cuatro están confundidos. La medicina tradicional es la medicina ancestral de una localidad. Claro. ¿No? Por ejemplo, si yo voy a la comunidad Shipibo-Conibo, la comunidad Shipibo-Conibo tiene su propia forma de tratar sus dolencias, ¿sí? Y obviamente tienen a alguien que es un experto en hacerlo, es el que es experto en la comunidad para hacerlo. Eso es medicina tradicional, o sea, es lo que de manera ancestral se hace desde hace tiempo. De alguna manera esa información se pasa de vía oral, ¿sí? Y esa es un poquito a veces lo que la abuela te dice que es lo que tienes que hacer. Porque obviamente va pasando de familia en familia, de comunidad en comunidad, y normalmente la medicina tradicional de una esquina del país no es igual que la medicina tradicional de otra esquina del país, porque obviamente también está respondiendo a la disponibilidad de lo que hay, ¿sí? Alrededor de ellos, y también responde un poco a su conocimiento local, ¿sí? Y entonces está basado en creencias, en rituales, en uso de diferentes herramientas naturales para poder ayudar a la persona a mejorar su salud. Entonces, esa es la medicina tradicional. Nosotros en el Perú somos muy ricos en medicina tradicional. Sí, claro. Y de hecho, nuestra medicina convencional, la nuestra, esta que aprendemos en una facultad de medicina, sale de una medicina tradicional, ¿sí? Solamente que ya evoluciona y claramente se convierte en la medicina convencional. La medicina complementaria es lo que acabamos de decir,
Generalmente la medicina complementaria saca elementos de la medicina tradicional para poder utilizarla y complementar a la medicina convencional. Pero esos elementos son elementos sobre los cuales existe un cierto tipo de evidencia de que por lo menos no me hace daño. Claro. ¿Sí? O sea, que sea lo que sea que yo voy a usar, no me afecta a mí a la salud, o sea, que tiene un cierto nivel de seguridad y que también tiene un cierto nivel de eficiencia, claro, porque de nada sirve tomarlo si es que no me va a servir. Entonces, finalmente, la medicina complementaria es un tipo de medicina que utiliza herramientas, en su mayoría vienen de la medicina tradicional, sobre las cuales existe un cierto nivel de evidencia de seguridad y de eficiencia. La medicina alternativa es un tipo de herramientas, o mejor dicho, un grupo de herramientas que utilizan, pero que no tienen evidencia de que funcionan o que son seguras. Entonces, eso no quiere decir que no funcione, solo que nosotros no tenemos la seguridad de decirle al paciente, no te preocupes, si tú te tomas esto, es seguro y también te va a funcionar. Entonces, bajo ese concepto, eso es la medicina alternativa. Aparte, la medicina alternativa busca reemplazar la práctica de la medicina convencional. Por eso se llama alternativa, la palabra lo dice. Entonces, por ejemplo, muchos practicantes de medicina alternativa te van a decir, deja tu medicina, yo te voy a dar esto porque esto sí funciona. Pero eso que les están dando no necesariamente tiene evidencia de que realmente es segura, o sea, que no me va a hacer daño y que realmente funciona. Y la medicina integrativa, que es otra que aparece y apareció en los últimos, diríamos, 10 años, es en realidad ya la práctica, es un sistema de atención, no es solamente las herramientas. La medicina integrativa es un sistema de atención que hace que la medicina complementaria esté integrada dentro de la práctica de la medicina convencional, ya no solo como complemento, sino como verdadera parte del tratamiento. Voy a utilizar un ejemplo, ¿sí? Cuando yo voy y compro un sándwich en algún lugar, me van a decir, ¿quiere complementos o no quiere complementos? ¿Sí? Los aritos de cebolla, las papitas, ¿sí? Y tú podrías decir, no, yo solo quiero el sándwich, yo no quiero el complemento. Entonces, en este ejemplo, el sándwich es la medicina convencional y los complementos es la medicina complementaria. Por lo tanto, el paciente o el mismo médico podría optar por no darlo, porque está acompañando, ¿sí? Pero lo ayuda, no es algo que es mandatorio o es algo que nosotros consideramos que realmente es importante. En la medicina integrativa, eso que antes era un complemento sí se considera como parte del tratamiento. En el ejemplo del sándwich, vamos a suponer que es una hamburguesa. Una hamburguesa en sí sería solamente, digamos, la hamburguesa en sí y el pan, ¿sí? Pero en este caso, la medicina integrativa es el tomate y la lechuga, ¿sí? Está seco sin el tomate y la lechuga. Con el tomate y la lechuga, esa hamburguesa es mucho más sana. Entonces, la medicina integrativa utiliza estos complementos, o mejor dicho, estas herramientas de medicina complementaria, pero las integra dentro de la práctica. Un ejemplo, ya se sabe a estas alturas que las personas con fibromialgia necesitan un tratamiento, por ejemplo, utilizan en su mayoría un antidepresivo, ¿sí? Pero ya se sabe ahora, y eso ya se sabe a nivel mundial, que de nada sirve que solo utilicen el antidepresivo. Ya se entiende que las personas con fibromialgia deberían hacer una práctica de terapia mente-cuerpo. Si no hacen una terapia mente-cuerpo, estamos apuntando solamente a bajar los síntomas, pero no estamos solucionando el problema. Claro. Entonces, ya en la actualidad, en las guías de práctica médica, en muchos países, para las pacientes o los pacientes con fibromialgia, se utiliza ya no solamente en la medicina, sino les dicen, tienes que hacer terapia mente-cuerpo, porque si no, no vamos a ningún lugar. Y la terapia mente-cuerpo es una terapia complementaria. Entonces, la medicina integrativa utiliza ello. Ahora, ¿qué hace la medicina integrativa? Como es medicina convencional pura, solo integra herramientas de medicina que no son convencionales, sobre las cuales ya existe evidencia científica. O sea, que ya la hemos estudiado, que ya sabemos no solamente que es segura, sino que es eficiente para la dolencia que estamos dando. Y la medicina integrativa va a ser ahora empleada por los médicos convencionales entrenados
en herramientas complementarias. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora uno preguntaría, ¿y quién es un médico integrativo o quién practica medicina integrativa? Un médico convencional que sigue las herramientas de medicina convencional y que dentro de su práctica integra herramientas de medicina complementaria. Pero esas herramientas de medicina complementaria tienen evidencia científica. Claro. Y eso es muy importante porque, claro, como la medicina integrativa ahora es una medicina aceptada en los centros de atención de salud más grandes del mundo e incluso universidades de mucho prestigio, obviamente las personas que practican medicina alternativa van a intentar presentarse como médicos integrativos. Y no es lo mismo, porque la medicina integrativa sí tiene evidencia científica y la alternativa no la tiene. Entonces, en realidad, nosotros como médicos convencionales podríamos practicar complementaria o integrativa, no alternativa, porque nuestro paradigma es que yo solo le doy al paciente algo que yo sé que funciona y que es seguro. En la época del COVID que tú mencionaste, por ejemplo, el uso del dióxido de cloro estaría dentro de lo... Medicina alternativa, no teníamos evidencia. Claro, porque si hubiéramos tenido evidencia, estoy segura que tú y yo hubiéramos salido en la televisión y decir, tómatelo. Obviamente. Pero no tenía. Entonces, precisamente porque no tenía. Ojo, que decir que una herramienta no tiene evidencia no quiere decir que no funcione, ¿sí? Pero sí quiere decir que yo como médico no te puedo asegurar que no te va a hacer daño y que va a ser eficiente. Tendría yo que someterlo a un estudio para estar segura de que de verdad sí te funciona. Mientras yo no sé que algo te funciona, lo mejor y lo más, digamos, seguro es evitar darte algo que yo no, de lo que yo no sé que hace. Entonces, así, ¿por qué hago esta aclaración? ¿Por qué? Porque la medicina tradicional, ¿sí?, va a tener algunas herramientas sobre las cuales no tenemos evidencia. Pero la medicina tradicional se practica así. El curandero local no necesita tener evidencia científica para practicar. Esa es su práctica de hace miles de años. Y incluso podríamos decir, bueno, si funcionó hace miles de años y toda la vida funcionó igual, ¿por qué no podría seguir funcionando ahora? Pero esa práctica que te funciona por muchos años y es ancestral, si tú la sometes a estudios científicos, te va a decir que sí funciona, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, tomas una herramienta y no la estudias y la usas, entonces hay un poco de, desde el punto de vista como médico, es un poco irresponsable decir esto te va a curar de todas maneras cuando yo no sé, ¿no? Entonces hay herramientas de medicina tradicional que uno puede estudiar y al estudiar uno dice, esto sí funciona y entonces ya lo puedo utilizar. Un ejemplo típico y el más estudiado son las prácticas yógicas. Hace solo 10 años el yoga era considerado medicina alternativa porque formaba parte de una herramienta de medicina tradicional sobre la cual no existía mayor evidencia. Entonces, si yo la sacaba de la India, de donde salía, y la utilizaba acá en Perú, estaba haciendo algo sobre lo cual yo no tenía evidencia. Claro. Exactamente. Pero ya en los últimos 10 años hay tanta información en relación al yoga. De hecho, India, ya hace algunos años, generó un ministerio de medicina tradicional. Y ellos estudian todas sus medicinas tradicionales. Y una de las más estudiadas es precisamente la práctica de yoga. Al punto que ahora el yoga tiene tanta evidencia científica de lo que hace, que ahora se puede integrar en la práctica de medicina convencional sin problema. Ahora, sí hay que saber para qué te sirve qué tipo de práctica, ¿no? Porque obviamente es amplio. Claro. Pero en general, el yoga es una de esas prácticas que ya hay muchos estudios y estudios de muy buena calidad. Universidades grandes. Harvard se dedica mucho a trabajar precisamente en estudiar técnicas de meditación y yoga en general. Por ejemplo, tenemos cuando los niños tienen varicela, le dan agüita de tilo. Y el agüita de tilo me va a asegurar la hidratación del niño. Y es medicina tradicional. Exacto, exacto. Y podría tener de repente algunos otros efectos que sería bueno estudiarlos. Claro. Pero claramente tú sabes que ya a estas alturas tenemos claro que no genera ningún daño. Pero me asegura que esté hidratadito el niño. Exactamente, exacto. Ahora, en fitoterapia, o sea, que es básicamente el uso de diferentes hierbas para poder tratar alguna dolencia, hay todavía, lamentablemente, muy poca evidencia científica, ¿no? Pero hay algunas herramientas sobre las cuales sí hay. El ajo ha sido estudiado. El jengibre o kion, nosotros le llamamos kion acá, ha sido estudiado. La manzanilla tiene un montón de estudios. La lavanda.
etcétera. La soya, ahora la soya ya se está utilizando, por ejemplo, para hacer tratamiento o manejo del calor en las pacientes con menopausia, claro. ¿sí? Y ya lo están usando. Entonces, por ejemplo, para eso sí existe evidencia. Entonces sí hay. Nosotros en el Perú lo ideal sería en medicina tradicional estudiar lo que tenemos, porque nosotros somos muy ricos. De hecho, países como India y China han trabajado mucho en precisamente estudiar las diferentes plantas y técnicas de terapias de medicina tradicional China-India, y ellos ya han probado muchas cosas. La acupuntura tiene un montón de estudios y China hizo lo mismo, estudió un montón en acupuntura. A este punto ya podríamos decir, por ejemplo, que para pacientes con migraña, el utilizar acupuntura como tratamiento preventivo es excelente y existe evidencia científica para ello. Entonces, si tenemos un paciente con migraña, sí podríamos decirle, bueno, al mismo tiempo, hace tus terapias de acupuntura. Cuando el paciente va a la consulta, usualmente tiene dolencias agudas que podríamos manejarlo también con terapia tradicional, pero en dolencias muy complicadas ya no es tan Buen efectiva. punto, exactamente. Lo que sucede es que la verdad es que la mayoría de las personas, todos nosotros, y se ha probado que en el Perú, la primera línea de acción de una persona cuando está enferma es precisamente autoatenderse. Sí. ¿Sí? Autoatenderse, automedicarse, autodiagnosticarse, y auto todo. Sí. Bueno, ojalá fuera autocuidado, pero en general es el autoatención. Y busca doctor Google, que y no sabe busca medicina. doctor Google, exacto. Pero obviamente la primera a la que vas a dar la vuelta es a tu mamá, a tu tía o a tu abuelita, ¿sí? Así es. O a tu abuelito. Y ellos de alguna manera tienen información que pueden utilizar de cosas que están en la casa o que están en la cocina. Bien, entonces es lo primero que utilizan. Y como tú dices, se van a la hierbera. Esa es la segunda fase, ¿no? Van al mercado, van a la hierbera y utilizan algo del mercado. A veces la tercera es que luego van al curandero, ¿sí? Y después de que el curandero ya no funciona, recién ahí nos tocan la puerta. Bien, Así es. Esa es la realidad. Pues está un poquito más complicado. Está un poco más complicado y obviamente ya se han demorado. Por eso es que en nuestro país la mayoría de las personas llegan a la emergencia ya con una condición complicada. Y por eso nosotros siempre decimos, si hubieras venido hace un mes, de repente hubiera podido hacer algo más por ti, ¿sí? Entonces, lo que sí sucede es que cuando la cosa es simple, mi recomendación es sí, puedes utilizar las cosas que tu abuelita te dice. La sopa de pollo ayuda mucho cuando estamos con un resfriado. Tómatela, por favor. Claro. Pero si ya la cosa se está complicando un poquito, no estoy diciendo que no utilicen algunas herramientas que tienen en casa, pero sí sería bueno ir con un profesional convencional porque nosotros tenemos sistemas mucho más elaborados para identificar y tenemos herramientas mucho más amplias, ¿sí? Pero acá pasan dos cosas. El paciente llega tarde, o incluso si llegara temprano, le da vergüenza decir que ha utilizado en la casa y no lo dice. Y eso es muy importante. Y este es un mensaje para el paciente y para el médico. Es importante que el médico pregunte qué cosas están usando en casa. Claro. Y el paciente es importante que indique qué ha estado usando. Te doy un ejemplo súper simple. En la actualidad se ha puesto de moda utilizar cúrcuma. Sí. ¿Sí? Hay cúrcuma por todos lados, te venden cúrcuma por todo sitio. Hay té también, filtrantes. Hay té, hay polvo, hay cápsulas, hay todo lo que te puedas imaginar. Y la verdad es que la cúrcuma sí tiene un montón de evidencia científica. Es uno de los elementos fitoterapéuticos de la India en la que más evidencia existe. Y definitivamente sí tiene evidencia para reducir inflamación, ¿sí? Pero la cúrcuma también es un anticoagulante. Entonces, si es que alguien está consumiendo cúrcuma, y la típica es que la gente por lo general cree que a más es mejor. Entonces comienzan a tomar un montón de cúrcuma. Imagínate que es un paciente que está tomando un anticoagulante. Ese paciente llega a la emergencia con un problema. Claro. Y entonces uno dice, pero si está tomando su anticoagulante como yo se lo receté, no entiendo por qué está sangrando. Y no subió la dosis. Y no ha subido la dosis y toda la vida lo ha estado tomando así. Y entonces nos rompemos la cabeza sin entender qué está sucediendo. Cuando quizás ese paciente había estado consumiendo cúrcuma con regularidad porque la vecina le dijo que la cúrcuma le funciona. Y entonces obviamente eso genera el problema. Pero si el paciente no nos menciona que lo está consumiendo y nosotros no preguntamos que si hay algo extra que está consumiendo, entonces no vamos a poder identificar cuál es la problemática. Porque, a ver, yo me tomo una planta porque creo que funciona, ¿verdad?
Entonces estoy asumiendo que hay un principio activo en esa planta que me está ayudando, que tiene efecto. Claro, algo. Cualquier cosa que esté en esa planta que tiene un efecto supuestamente positivo para solucionar mi problema, también podría tener un efecto negativo. También podría tener una interacción con algo que yo como o con algo que yo tomo. Entonces, las plantas medicinales no dejan de ser tan, digamos, fuertes o poderosas como un fármaco. Por eso es que también hay que tomarlo con cierta discreción, ¿no? Con respeto. Claro. Exacto. Entonces, por lo tanto, es mejor ir con alguien que sabe utilizarlo y qué mejor con alguien que también va a entender qué tipo de medicación estás consumiendo. Claro, es igual como la gente que abusa de los corticoides. Literal. Sin que se los prescriba, siendo el corticoide una muy buena droga, siempre y cuando esté bien diagnosticada, bien dirigida, claro, bien manejada. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con ello? Que finalmente no se trata de decir, eso de la medicina tradicional no sirve, es mentira. No, claro. Claro que sirve. Y de hecho, nosotros como profesionales de salud en general, más bien deberíamos estar viendo en esas herramientas para ver si hay algo que podamos utilizar. Por ejemplo, la quinina. La quinina viene del árbol de quina. El árbol de quina es nuestro árbol nacional. Entonces, finalmente, son herramientas que pueden salir de nuestras propias plantas. Nosotros en medicina, todos nuestros medicamentos han salido de algo, claro, ya sea de una planta, de un mineral, de un hongo, algo que está afuera. Nadie soñó con la fórmula de la penicilina, ¿no? Se descubrió, o sea, estaba afuera. Exactamente, de casualidad. Sí. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar. No, ni un lado le tenga miedo al profesional de salud decirle qué cosa es lo que tiene, porque podría haber algo en esa herramienta que estoy usando en casa que me está haciendo daño. Y el profesional de salud, por favor, no decir, eso no sirve, no pasa nada, no tiene ningún poder. No, sí lo puede tener. Sí, claro. Puede que no, como puede que sí. Y quiero aprovechar ahí también otro producto que es el té verde. Porque justo yo estuve en unas charlas con la gente de los hepatólogos y justo hubo una charla de compromiso hepático por té verde. Y no sabía, yo pensé que no era tan dañino porque obviamente la gente abusa del té verde. Exactamente. O sea, si lo tomas obviamente tranquilamente, como uno debe tomarlo pues cada cierto tiempo, no. Todos los días a cada rato, ahí viene el problema. Es que se cree que es también a más mejor. Y por ejemplo, también hay otro tema. En la medicina tradicional en general, no solo hay que usar, sino cómo. Claro. Bien, por ejemplo, sabemos de un caso que de hecho está reportado, hay un artículo al respecto. Si no me equivoco fue Percy Herrera quien escribió este artículo, que básicamente encontraron durante la pandemia, mucha gente volteó a su cocina y a las hierberas para poder atenderse porque no podían llegar a tiempo a los hospitales, o los hospitales estaban llenos y entonces ya la gente no podía llegar. Y entonces, por ejemplo, encontraron un caso de una mujer que había estado diciendo que ella estaba usando Yantén para poder curarse una herida que tenía. Claro, al inicio cuando le escucharon dijeron, bueno, Yantén, está bien, ¿qué podemos hacer? Pero resulta que la señora no se lo estaba poniendo encima, se lo estaba tomando en té. Y resulta que el Yantén en té o ingerido es hipocalémico. La señora estaba llegando con hipocalemias a la emergencia y tú sabes que la hipocalemia es muy peligrosa. La gente se puede morir con hipocalemia. Entonces, solamente por no utilizar de una manera correcta algo que ya sabían para qué se usaba, sabían para qué, pero no sabían cómo. Solo eso ya puede ser una gran diferencia. Y ya para terminar, otra anécdota. Hace 2 semanas me llamaron por teléfono una persona que me dijo que había estado tomando eucalipto porque el eucalipto mejora la parte respiratoria y se había hecho sus tés de eucalipto, estaba tomando 3 litros de té por día y estaba con un hipo terrible. Y el pobre hablaba y era el hipo que no era incoercible, ese pobre hipo. Claro. Tengo que manejar todo eso. Ese tipo de cosas suceden. Por eso es muy importante preguntar al paciente y es muy importante que el paciente indique qué cosa es lo que está consumiendo. No hay vergüenza, al contrario. Por otro lado, nosotros mismos como médicos podríamos identificar, oye, me vienen como 10 pacientes por día con esta situación y parece que les está ayudando. Voy a investigar al respecto. Y si algo, por ejemplo, me dicen que tomando por ejemplo, el eucalipto mucho en gran cantidad causa, por ejemplo, hipo en este paciente, ya sé que no deben de tomarlo. Tal cual, exacto. Y bueno, ahí también yo voy a poner mi cherry, como dicen, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros como médicos recibamos
cierto entrenamiento o ciertas pautas y conocimiento en relación a esto. Es algo que no se ha hablado y personalmente yo, por ejemplo, aprendí mucho de esto viviendo en India y de hecho me entrené en India en esto, pero la verdad es que la medicina tradicional peruana es riquísima. Nosotros podíamos... Falta estudiarla, esa es la palabra, falta estudiarla, valorarla también. La medicina tradicional lamentablemente no está totalmente valorada como deberíamos hacerlo. Valorarla, estudiarla y con poco a poco comenzar a integrar estas herramientas en nuestra práctica. Y bueno, el tema sería principalmente identificar lo que nos ayuda y no nos hace daño. Así es. Claudita, te agradezco tu presencia. Gracias. Ha sido muy rica y enriquecedora esta charla porque hemos aprendido mucho. Gracias, sí. Un gusto por estar acá. Namaste. Bien, entonces ya sabemos pues que tenemos medicina tradicional que puede ser utilizada siempre con una supervisión. Tenemos medicina integrativa que va a integrar muchos conocimientos que están bien estudiados, basados en evidencia, y obviamente su médico va a apoyarlo y ayudarlo pues a escoger qué es lo mejor para usted. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Muchísimas gracias.